Buenas tardes a todos. Estamos son las 7 de la tarde, estamos ahora justo en hora. Si veis que miro también hacia aquí, es que lo estoy grabando también con Zoom para luego tener también la grabación, ¿vale? Así que si veis que voy moviendo la cabeza es por eso. Buenas tardes a todos los que estáis conectando. Hay algunos que os conozco. Hola, Andrea. Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero que quiero decir es que este directo, aunque es aquí en mi perfil, es un directo en colaboración con Crearte Coaching. Se llama Espacios de Conciencia, ya lo habéis visto. Si sois alumnos de Crearte, lo habéis visto que venimos haciendo una serie de directos en todo este confinamiento y este directo forma parte de esos espacios de conciencia que se crearon desde Crearte Coaching, ¿vale? Entonces, eso es lo primero que quería comentar. También comentaros que yo formo parte o sea, me formé con Crearte en 2010, fui la primera promoción y bueno, y desde 2013 o así, más o menos, estoy colaborando con ellos en un programa de coaching online que se llama Experto en Coaching Online. Seguramente algunos de vosotros seréis alumnos del experto online, incluso puede ser que haya por aquí alguna alumna mía. Bueno, pues eso es lo primero que quería comentar, ¿no? Que es un espacio en colaboración con Crearte y que estoy encantadísima de aportar valor tanto a mi comunidad como a todas las personas que lo vean en relación a Crearte Coaching, ¿vale? La temática de hoy es muy interesante, es súper potente y si eres coach recién formado o te formaste como coach o estás, dijéramos, formándote ahora mismo como coach, que puede ser ese caso, o que te estés formando o que recién estés terminando o que ya hayas terminado o que te formaras en un momento dado pero no ejerciste porque no tenías claridad o porque las circunstancias no se dieron y ahora sí quieres, pero no tienes clara tu especialidad, tu nicho, no me gusta nada esa palabra, ¿verdad? Tu especialidad como coach, pues esto es de lo que vamos a hablar esta tarde. Cómo empezar a ver luz en ese sentido a la hora de poder escoger mi especialidad. Obviamente en un directo que va a durar aproximadamente, no sé si media hora, 40 minutos, 45 como mucho, tampoco lo vamos a alargar demasiado. Igual no va a conseguir todo el mundo encontrar su especialidad, pero sí luz, bastante luz, claridad, claves, como una especie de hoja de ruta, de camino, para poder empezar a transitar. Y luego ya, quien quiera profundizar, pues podrá profundizar, ¿vale? Entonces, lo primero que quiero decir es, bueno, lo primero ya lo he dicho, que es un directo en colaboración con Crearte. Dijéramos, por donde quiero empezar en relación a esta temática es el tema de generalista versus especialista. Yo misma tenía ese miedo cuando empecé como coach de decir, pero si yo me especializo en algo, es como que voy a perder clientes, ¿no? Voy a perder clientes. Pero es que te voy a decir una cosa, es que es precisamente todo lo contrario, ¿vale? Porque este ejemplo quizás hasta lo hayas oído. Yo siempre lo pongo en los talleres y en los cursos, ¿no? Digo, si tengo un problema de estómago y es un problema que he ido al médico y no se me quita, yo quiero que me lo vea un especialista. Yo quiero que me lo vea un especialista, ¿no? Entonces, pues aquí pasa igual. Aunque es el cliente quien va
dijéramos, a elegir siempre cuál es su objetivo y cuál es y hacia dónde quiere ir, pero las personas acuden a ti por un determinado objetivo, ¿no? Y entonces, si tú estás especializada en una serie, en una serie de objetivo concreto, esa persona como que se va a sentir mucho más segura, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, ¿por qué es importante especializarse en un micronicho, un nicho de mercado, en una especialidad, como lo quieras llamar? Porque primero, te va a ayudar, número uno, te va a ayudar a posicionarte. Te va a ayudar a posicionarte también como experto. Al contrario de lo que puedas creer, te va a ayudar a tener más clientes. Porque, insisto, yo no puedo... al principio a mí me pasaba que era todo, ¿no? Lo que llegara. Pero luego tú también como persona, en base a tus experiencias, a tu vivencia, que esto es de lo que vamos a hablar, que es súper interesante, a ti tú conectas más con una serie de objetivos que con otros. Yo me acuerdo cuando me llegaban personas, al principio de los principios, cuando yo empecé, 2014 aproximadamente, me llegaban personas en relación a, no sé, a querer trabajar su productividad y su gestión del tiempo, y vale, bien, lo hacía, pero no era un objetivo que a mí me motivara demasiado, ¿no? Sin embargo, cuando me venía una persona no sé, a querer hacer una reinvención o un cambio profesional, que es también por donde yo empecé, porque yo ahora os contaré, he ido evolucionando, o esa persona quería de alguna manera encontrar su misión, su vocación. En ese sentido, a mí ese tipo de objetivos me encantaban. ¿Por qué? Porque tenía mucho que ver con mi historia, porque tenía mucho que ver con, no sé, me resonaba muchísimo, me encantaba, tenía que ver con mis intereses, ¿vale? Entonces, todos tenemos, dijéramos, una serie de intereses y una historia que nos ha marcado. Por lo tanto, esa especialidad tiene que ser algo que a ti te conecte, algo que a ti te encante, ¿vale? Entonces, te digo, el especializarte te va a ayudar en muchos sentidos. Como te digo, posicionarte, te va a ayudar a posicionarte como un experto y te va a ayudar a tener más clientes, te lo aseguro con el tiempo, te lo aseguro, y te vas a sentir tú misma como coach, mentora, coach o aquello en lo que terapeuta, lo que sea. Yo estoy hablando hoy para coaches, ¿vale? Que es lo que yo soy y es el espacio que hemos creado en Crearte. Vas a resonar con unas especialidades más que con otras, con unos objetivos más que con otros. Vale, eso por un lado. Por otro lado, te digo, a un micronicho, a una especialidad, micronicho, como lo quieras llamar, se llega fundamentalmente de dos maneras, ¿vale? Bueno, se llega fundamentalmente de dos maneras, que al final vais a ver que tienen relación la una con la otra. Una manera tiene que ver con la otra. Las dos formas están interrelacionadas y ahora verás por qué. La primera es a través de tu historia, a través de algo que tú has superado. Atiende muy bien que esto es muy importante. A través de algo que tú, has superado, has vivenciado, forma parte de tu historia, un patrón patrón o patrones o tendencia que se te ha ido repitiendo hasta que incluso puede ser que hayas llegado a enfermar, hayas llegado a tener una mala situación, pues no sé, por ejemplo, vamos a poner ejemplos, que yo entiendo las cosas siempre más con ejemplos y me gusta poner muchos ejemplos. No sé, imagínate que has tenido a lo largo de tu vida una serie de parejas tóxicas, ¿no? De dependencia emocional, donde tú te has sentido desvalorizada, donde además pues eso, no has sabido poner límites a la otra persona, etcétera, etcétera, pues a lo mejor por ahí pudieras encontrar una especialidad, algo que tú de alguna manera has sufrido, vamos a decir, y hayas superado o estés superando, porque no tiene que ser ya que hayas llegado a la meta. Todo es una evolución y todo es un proceso, pero sí que has dado una serie de pasos. Entonces, número uno,
la especialidad, yo te digo, en el 90% de los casos de los coaches que yo conozco, no sé si es un 90, pero es un tanto por ciento muy alto, y de las clientas con las que yo trabajo y que deciden finalmente ser coach, y con los alumnos, que he trabajado también con muchos alumnos en Crearte, dando talleres en este sentido, su especialidad tiene que ver con esta parte como te digo, de tu historia, de algo que tú has superado, de algo que tú has vivenciado, de algo que en un pasado fue algo complicado, pero que ya estás saliendo de eso o estás en ese proceso ya, dijéramos, saliendo, ¿no? O ya saliste. Y es que no tienes que ver más que mi caso, ¿no? Mi caso, yo he ido evolucionando a lo largo de estos 6 años y pico. He ido evolucionando porque yo empecé, como te he dicho, mmm, cogiendo lo que me llegara. No tenía ningún tipo de especialidad. El primer año y medio era así. Después me estuve focalizando mucho en la parte de lo que es la reinvención profesional. Estuve como un tiempo, hasta no hace mucho, focalizándome en lo que es la reinvención profesional. Es decir, mi nicho de mercado era la reinvención profesional. ¿Por qué? Pues porque yo venía de un trabajo en el que había estado 15 años. Había estado 15 años en ese trabajo, me había reinventado, me había formado como coach, me había reinventado y finalmente decidí acompañar a otras personas durante, por lo menos estuve 3 años o 4, acompañando a personas a reinventarse a nivel profesional. Es decir, lo focalizaba solamente en ese nivel, ¿no? A nivel profesional. ¿Por qué? Pues porque yo me había reinventado, porque había superado eso, porque había conseguido arrancar un negocio, porque estaba empezando a vivir de mi negocio, etcétera, etcétera. Entonces quería acompañar a personas en ese sentido de algo, como veis, que yo había vivido, que era mi propia reinvención de estar en un trabajo estable de 15 años para una empresa, no sé qué, bla, 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 a pasar a tener mi propio negocio y reinventarme. Vale. Después, y esto no hace mucho, porque yo antes me promocionaba como bienvenidamorote.com y ahora mi página web es misionesencial.com, como puedes ver también aquí en la cuenta de Instagram. Este proyecto que lo estrené a principio de 2010, o sea, de este año, o sea, lo creé a finales, en todo lo que es el 2019, pero la web se lanzó en el 11 de enero del 2020, o sea, estamos hablando de meses. Vale, ¿qué pasó aquí? Bueno, pues esto fue otra reinvención, pero Misión Esencial es el producto de la historia, de mi historia de los últimos 2, 3 años. Y aquí ya no se trabaja solamente, o sea, aquí ya no, mi nicho, mi especialidad, ya no es acompañar solamente a las personas a reinventarse a nivel profesional, sino a nivel profesional y personal, integrando lo personal con lo profesional. ¿Por qué? Porque yo tuve una historia, tuve y sigo teniendo una historia donde yo me sentía muy realizada en mi parte profesional, incluso con mi negocio, pero luego en mi vida personal, en la crianza como mamá, mi peque, que además, dijéramos, tiene ciertas necesidades especiales, y por todo mi proceso en la maternidad y por toda la crianza y por todo lo que yo he vivido, me di cuenta que si yo no estaba bien en todas las facetas de mi vida, en la profesional y en la personal, no podía dar lo mejor de mí misma con las personas en lo profesional. Y entonces, Misión Esencial es acompañar a personas a conectar consigo mismas, que esto es una de las cosas que me había pasado, que yo estaba muy conectada con lo profesional, pero muy desconectada de mí misma en general y con mi parte personal. Entonces,
misión esencial es acompañar a las personas a conectar con su propia esencia, a conectar con su corazón y a unir lo personal con lo profesional, y en ese caso, pues es una reinvención también, pero aquí está ya la parte de lo personal. Os cuento esto de mi historia porque tiene que ver mi especialidad, misión esencial, mi proyecto, tiene absolutamente todo que ver con mi propia historia. Y fijaros, en la primera parte no había ninguna especialidad, primer año. Después, la reinvención profesional, que fue cuando empecé a definirme ahí. Y ahora, o sea, todo lo que tiene que ver con encontrar esa misión más esencial, que es acompañar a personas a reinventarse personal y profesionalmente, pero uniendo ambas cosas, ¿no? Y volviendo un poco a tu esencia. Pues por todo el despertar espiritual y por un montón de cosas que yo he vivido en los últimos años. ¿Lo veis? Entonces, tienes que empezar a pensar qué cosas son las que tú estás transitando, cuál es tu historia, cuáles son los patrones que se repiten, qué cosas están ahí como, o sea, como que han sido como un gran aprendizaje, han sido como, puede ser en el ámbito de la pareja, puede ser en el ámbito, o sea, un gran despertar espiritual, por ejemplo, a nivel con el tema de la maternidad, por ejemplo, si eres madre, que te haya cambiado ahí. Por ejemplo, hay muchos coaches que trabajan el tema de la crianza consciente y la educación consciente con los hijos. ¿Por qué? Porque viene de una vivencia, porque viene de una experiencia. Yo conozco a varios coaches que son colegas y amigas que tienen esa especialidad de educación y crianza, pero porque han tenido que superar una serie de cosas a nivel personal y gracias a esa historia, tienen ahora un proyecto. Por eso yo siempre digo a las personas que acompaño, tranquila, porque probablemente todo esto que estás viviendo ahora de una manera tan fuerte, probablemente sea tu especialidad, ¿vale? Mira, por ejemplo, personas que hayan superado, no sé, una enfermedad o trastornos alimenticios o personas que no llevaban una serie de hábitos en su vida y de pronto lograron conseguir una serie de hábitos. Pues se hacen coach de hábitos. O sea, micronichos hay tantos, no os podéis imaginar la cantidad de micronichos que hay. Hay muchísimos micronichos, hasta micronichos para conectar con los ángeles. Es que de verdad lo que queráis. Solamente tienes que pensar y sentir y escuchar y escribir tu historia. Piensa en esas cosas que se han repetido, cosas que has superado, algo que te ha costado, pero que finalmente has conseguido superar o estás consiguiendo superar. Un estancamiento laboral, un estancamiento profesional que de pronto has salido de ahí. Como te digo, una enfermedad que has superado, una depresión, ansiedad, pero tampoco tienen que ser cosas tan fuertes. Ya te digo, la propia maternidad, la crianza, un despertar espiritual, un tema de pareja, un desequilibrio entre tu energía masculina y femenina. Eso puede ser una especialidad. Pueden ser tantas las especialidades. De verdad, es que hay muchísimas. Entonces, número uno, como te he dicho, atenta a tu historia, atenta a tu historia. Escribe tu historia. ¿Qué cosas se han repetido? ¿Qué patrones se han repetido en ti? ¿Qué cosas te han hecho sufrir? No sé, a lo mejor un tema con tus padres, con tu madre, un tema de abandono, no sé, hay tantas y tantas cosas, entonces de ahí puede venir tu especialidad. Vale. Después, y por eso te decía que ambas formas están relacionadas, está la otra forma, que es que tengas un interés muy fuerte por algo. Me explico. Por ejemplo, que te interese mucho el tema de la educación, ¿no? Casi siempre viene porque tienes hijos o porque has sido maestra o maestro o has estado en el mundo de la educación y ahora quieres tener como un proyecto con otro tipo de educación en el mundo, ¿no? Hay tantos proyectos en este sentido. Entonces, un interés.
que tengas fuerte sobre una temática. Por ejemplo, también puede ser que tengas, no sé, por tu manera de ser también, que tengas como, voy a decirte, muchísimo interés en tema de viajes, ¿no? El tema de los viajes, de viajar, de, no sé, de viajar por el mundo, de ser te gustaría ser una nómada digital en ese sentido y poder viajar y desde ahí compartir tus viajes porque tienes muchísimo interés en el tema de viajar, yo qué sé, por ejemplo, ¿no? Vale, pues entonces hay coaches que tienen esa especialidad, el tema de los viajes y blog, en ese sentido hay muchos. Pero tranquila, que ahora también vamos a comentar eso, porque aunque haya especialidades y mucha gente se dedique a eso, tú tienes tu propia singularidad, tú tienes tu propia esencia, tus propios dones, tus propios talentos. Entonces, en ese sentido, no tienes que tener miedo de que digas, jo, pero es que este micronicho está muy explotado. Bueno, pero es que como tú lo expreses, como tú comuniques, como tú, como sea tu alma, va a reflejar el alma de tu negocio. O sea, tu propia autenticidad, esto es otra cosa muy importante para llegar a tener ese valor añadido, que es que seas tú misma, pero bueno, esto es otra cosa, pero lo digo porque es muy importante, porque muchos coaches me dicen, es que bien, es que claro, es que esto lo hace ya mucha gente, el tema de la nutrición, o el tema de no sé qué, o el tema... Sí, pero tú tienes tu propia historia, tú tienes tu propia esencia, tú tienes tus propios dones, tus propios talentos, tu propia esencia. Y nadie va a ver como tú. O sea, no tienes que tener ningún tipo de miedo de que haya 200.000 coaches que hagan cosas parecidas, porque tú eres única, tú eres único y como tú y tu historia no es irrepetible. O sea, habrá personas que se dediquen al tema de conectar con la misión y el propósito de vida. Pues muchas personas, te lo aseguro, que yo sé muy bien cuáles son los colegas que están en mi especialidad, los conozco muy bien. Incluso colaboramos, por cierto. O sea, yo no creo en la competencia, yo creo en la cooperación entre todos. Pero bueno, no me quiero desviar del tema. Entonces, ¿hay mucha gente que se dedica al tema de la misión y el propósito? Claro que hay mucha gente, pero mi historia, la historia de conmigo, con mi hijo, lo que yo he vivido, mis vivencias, mi storytelling, que se llama así, mi propia historia, es única. Nadie tiene una historia como la mía, porque yo soy única y tú eres única y tú eres único. Nadie más es como tú, nadie va a transmitir tu esencia, es única y eso es donde tienes que prestar atención. Te van a contratar por tu conocimiento en la especialidad que elijas, pero también por tus valores, por tu esencia, por tu manera de comunicar, por tu gesticulación, por tu voz, por tu manera de expresar, por tu dulzura, por tu alegría, por tu manera de ser. Eso es lo que atrae a las personas. O sea, no tengas ningún miedo. O sea, donde tienes que focalizarte es en saber quién eres en esencia, quién eres desde tu ser en esencia, yo le llamo así, ¿no? Es decir, ¿qué te hace singular? ¿Qué te hace diferente al resto? Si pudieras definirte o si pudieran definirte gente que te conoce, cómo eres en esencia, ¿qué dirían de ti? Pregunta también en ese sentido. Entonces, hasta ahora lo que vengo diciendo es que para encontrar tu especialidad, para encontrar tu micronicho, es muy importante que tengas en cuenta, número uno, tu historia, tu propia historia, tener en cuenta qué cosas se han repetido, cuáles son esos patrones, qué cosas has superado, qué cosas has sufrido, pero estás en el proceso de superarlo. Y te digo, estar en el proceso es perfecto, no pasa nada, es decir, no tienes que ser experto desde el minuto número uno. O sea, todo es un proceso. Yo siempre pongo el ejemplo del Camino de Santiago. Una persona que vaya por León, aunque no ha terminado el Camino de Santiago, ha hecho un gran trayecto.
Por lo tanto, puede acompañar a personas que están empezando en Roncesvalles, ¿vale? ¿Qué quiero decirte con esto? Que tu cliente, quien va a ser tu cliente, eres tú mismo, eres tú misma, tu cliente eres tú. Y es decir, es una persona que está como tú estabas hace unos meses o hace unos años. Así que, número uno, tu historia es fundamental. Tienes que focalizarte. Si estás formándote como coach, si estás recién terminado tu formación como coach o si te formaste como coach y estás queriendo ahora encontrar esa especialidad, focalízate en tu historia, en tus patrones, en lo que se ha repetido, en lo que has superado, en lo que te ha hecho sufrir, en tus aprendizajes de vida. Ahí está todo tu propósito y ahí está toda tu especialidad. Muy probablemente en el 90% de los casos funciona así. Vale. Número 2. Tienes que estar atenta a tus intereses. ¿Cuáles son tus intereses? ¿Qué cosas te apasionan? Y que muchas veces tienen que ver con tu propia historia, ¿no? Pero puede ser que a lo mejor no tanto. Entonces, ¿qué cosas te apasionan? La educación. ¿Quieres que haya un mundo con una mejor educación, con una educación donde se tenga en cuenta la parte emocional, donde se tenga en cuenta los talentos, donde se tenga en cuenta al ser humano? Pues entonces puede ser por ahí también, porque es por tu historia y también por un interés que tengas muy fuerte hacia algo. Lo que te he dicho, viajar, el tema de la alimentación, no sé, porque de pronto te encanta leer libros de alimentación, libros relacionados con la alimentación consciente, con la alimentación sana. Insisto, casi siempre tiene que ver con una historia, porque tú tuviste que cambiar tu alimentación, porque tuviste que hacer una dieta, porque tuviste que hacer un cambio de vida por algo. Es que te lo digo de verdad, porque ha sido muchas personas con las que he tratado, muchos coaches con los que he trabajado y sé que la especialidad y mi propio ejemplo casi siempre viene de esto, de tu propia historia, de una vivencia, de tus experiencias. Tienes que apunta cuáles son tus experiencias, cuáles son tus vivencias, qué has transitado en la vida, qué has superado. Y sí, esto te lo estoy taladrando una y otra vez porque es que ahí está la clave, ¿vale? Y después la parte de cuáles son esos intereses que están ahí en ti, qué cosas, qué temáticas te encanta mirar, a qué tipo de profesionales admiras. Eso también te puede dar pistas. ¿Mm? Y luego una cosa muy importante. Tengo aquí una pequeña chuleta para que no se me olviden cosas. Una cosa muy importante. Atento, atenta. Llegar a tu especialidad no es solamente un trabajo de reflexión. No es solamente escribir tu historia, que por supuesto. Es un trabajo de sentir. Yo te recomiendo en este proceso tanto si estás en el punto de encontrar esa especialidad como coach, como estás, no sé, en un punto de tomar una decisión de qué camino tomar, sobre todo te hablo a ti que eres coach y que estás buscando esa especialidad, tienes que hacer no solamente un trabajo mental, ¿comprendes? Tienes que hacer un trabajo de sentido y tienes que sentirlo. Por lo tanto, te recomiendo que medites, que salgas a caminar, que desconectes, que mantengas tu mente relajada. Puede ser a través de la meditación, mindfulness, lo que tú quieras, el baile, salir a caminar, salir a correr, yo qué sé, cada uno lo que le relaje, ¿no? Lo que te den, y estar en contacto con la naturaleza. Bueno, eso nos sirve a todos, ¿no? Entonces, ese tipo de momentos tienes que buscarlos. Porque cuando hacemos algo muy mental, cuando buscamos algo de manera muy mental, y es que quiero encontrar mi especialidad, y quiero encontrar mi especialidad, o quiero encontrar mi vocación en la vida, quiero encontrar mi misión en la vida, mi especialidad, y cuál será mi micronicho, y no lo sé, y no tengo claridad, y estás ahí, y estás queriendo esto, y a veces se puede bloquear también la energía, se puede bloquear, te puedes colapsar, ¿eh? ¿Cómo era?
parálisis por análisis. Vale, está bien que reflexiones, está bien que escuches, está bien que sepas tu historia, pero tienes que sentir, porque tu especialidad va a venir, vas a reconocerla en un momento de tranquilidad, de relajación, en un momento que digas, sí, siento que va por aquí y voy a probar. ¿Y sabes qué? Que te invito también a probar. Porque yo he hecho cambios. Yo empecé primero sin nada, luego lo de la reinvención profesional, luego esto. ¿Y quién dice que no vaya a cambiar dentro de unos años? Tienes que empezar a caminar. Olvídate de los patrones de perfeccionismo, de no, es que esto que elija va a ser para toda la vida. Pero ¿cómo para toda la vida? Si la vida es puro devenir, si las cosas cambian, empieza por algo que sientas. Es importante sentirlo, es fundamental sentirlo. Y después viendo cómo vas funcionando. Y si te gusta, profundiza y hazte un experto en eso. Y si no lo sientes, pues empieza a buscar otra cosa. Pero es lo que te digo, tampoco te quedes, tampoco pienses que la especialidad es única y para toda la vida, como la misión es única y para toda la vida. No, puede variar, porque en la medida en que tú evolucionas, en la medida en que tú vas superando cosas en tu vida y teniendo aprendizajes, en esa medida tu proyecto va a ir cambiando también, te lo aseguro, ¿vale? Entonces, bueno, pues no sé si hay por aquí alguna pregunta o alguna cosa que queráis comentarme. No sé, por aquí están los comentarios, pero no les he prestado mucha atención. Entonces, insisto, y ya para ir terminando si no hay preguntas, ¿no? Recuerda tu historia, porque en esa historia hay mucho de esa especialidad, te lo aseguro. Puede ser, esto le pasa también a alguna clienta, puede ser que digas, es que tengo esto, pero es que también tengo esto. El otro día hablando con una persona, ¿no? Me decía, jolín, es que me gusta esta parte de mi historia, creo que podría acompañar a este tipo de clientes en este tipo de cosas relacionadas con la maternidad y la educación, pero es que luego también tengo esta otra cosa. Vale, en esos momentos de dualidad, en esos momentos de dudas, es cuanto más tienes que calmar tu mente, es cuanto más tienes que soltar y decir, es que yo sé, es que yo sé que esto voy a tomar la mejor decisión, es que yo lo sé, lo voy a entregar porque sé que voy a tomar la mejor decisión, porque confío en mí. Es importante también la confianza, el tema de confiar, de que elijas lo que elijas, en ese momento es lo correcto, ¿vale? Entonces, sí a reflexionar, pero también mucho a sentirlo, ¿vale? Nada como vivirlo para acompañar a otros, dice Clara, así es. Has llegado tarde, se guarda el directo. He llegado tarde, se guarda el directo. Sí, lo voy a guardar y lo voy a poner en IGTV porque, bueno, ahora Instagram tiene una modalidad que no se puede guardar se guarda directamente en IGTV. Pero bueno, que también lo estoy grabando con Zoom y lo subiremos a YouTube. O sea, que quedaros tranquilos porque va a estar, ¿eh? Tranquila. ¿Qué es un travel coach? Bueno, pues es esto, es un coach que trabaja, nunca lo había oído así, ¿no? Pero básicamente es pues un coach cuya especialidad es el tema de los viajes, por ejemplo. No sé, hay muchas personas que se dedican a viajar y que tienen blog en ese sentido, que lo que hacen es pues ir contando como yo por ejemplo, conozco una chica que, por cierto, también se formó con Crearte Coaching, que esta chica, por sus circunstancias y su historia personal, de que su pareja, dijéramos, es ingeniero y que va viajando por aquí y por allá porque lo van trasladando y de pronto están en Dubái y de pronto están en República Dominicana y de pronto están en Australia y de pronto están en África porque tiene diferentes proyectos y su pareja es coach, que es la chica que yo conozco. Entonces, esta chica es una especie de travel coach, es decir,
ella va contando sus viajes, ella va narrando todas esas vivencias, toda su vivencia, todos los cambios que va teniendo a través de sus viajes, ¿vale? Y acompaña a personas también, por ejemplo, a adaptarse a un país de cero, porque ella ha cambiado muchas veces de país. Eso es un travel coach. Gracias, qué grande eres. Me ha abierto mucho la mente. Gracias a ti, Leo. Qué buen enfoque, gracias. A veces miramos demasiado hacia afuera y es al revés. Efectivamente, Clara, eso es una de las cosas que yo quiero transmitir, que quería y quiero transmitir. Hay que mirar hacia adentro, efectivamente, porque en tu historia y en tus vivencias y en todo tu aprendizaje, ahí está tu especialidad, en tus intereses y en tus pasiones, en lo que te hace vibrar, en lo que te hace perder la noción del tiempo, ahí está tu especialidad. Me estoy forzando tanto a encontrar mi camino que estoy colapsada. Absolutamente, Eva. Eso es. Esto pasa muchísimo. Muchas veces en los procesos que hago, tenemos que trabajar sesiones dijéramos, de desconectar para conectar con el corazón, porque estamos tanto en la mente que entonces te colapsas. No me salía antes la palabra, es colapso. Entonces eso no funciona. Pero si las mejores ideas y los insights más potentes salen en la ducha, cuando uno está así más relajado, entonces tienes que crear espacios de relajación, espacios de punto cero. ¿Para qué? Para no estar con la mente, porque entonces eso bloquea que tú puedas reconocer tu especialidad. Me haces muy bien cuando solo quiero vivir en paz. Claro, claro, me ha encantado, me sirve muchísimo. Fenomenal, fenomenal. Qué bueno. Bueno, pues nada más os digo, si queréis profundizar un poquito más en esto, voy a empezar un entrenamiento de 5 días. Voy a empezar un entrenamiento de 5 días. Empezamos el día 14, es del 14 al 18 de junio. Un entrenamiento de 5 días. En mi perfil de aquí de Instagram tenéis el link para si os queréis apuntar y vamos a profundizar muchísimo en esto. Así que si quien quiera profundizar, en el link que se apunte y empezamos en nada, el día 14 empezamos. Cumplir mis sueños, ya no trabajar, tengo 60 años, deseo disfrutar y... Claro que sí. Cristina, muy bien. Pues os doy las gracias a vosotras. Os doy las gracias a Crearte por crear este espacio tan bonito y os digo, si queréis profundizar, apuntaros al entrenamiento que vamos a darle ahí en esos 5 días más profundidad a todo esto. Os mando un beso muy grande. Chao. Chao, chao.